antes de rentar o poner en renta alguna casa, departamento o local comercial, es necesario que conozcas en qué consiste el arrendamiento, las obligaciones que nacen a partir de él y cuáles son sus implicaciones. En esta emisión te presentaremos un sondeo en el que Jonathan Gutiérrez, nuestro reportero, preguntó a la gente sobre este importante tema. También te diremos qué cosas se pueden arrendar, si es necesario firmar un contrato, qué pasa cuando se termina el arrendamiento y las recomendaciones que se deben tomar en cuenta. Para brindarte esta información, Mariana Brandi se entrevistó con la licenciada Gloria Alicia Adame Mireles, que es juez primero de juicio civil oral, quien nos hablará al respecto. Esto es Tribunal a tu alcance. Acompáñanos durante la siguiente media hora. Bienvenidos a tu programa, te damos las gracias por estar aquí con nosotros. Soy Antonio Gutiérrez, me acompaña mi compañera Marcela Chávez y hoy les hablaremos del tema del arrendamiento. Así es un tema que es muy cotidiano, regularmente vemos anuncios en periódicos o en diferentes medios de comunicación en los que se ponen en renta casas, ¿verdad? O negocios en los que se rentan algún otro tipo de cosas como algún carro, por ejemplo, ¿verdad? Sí, que no nos hemos visto en la necesidad de rentar alguna vivienda, algún local comercial, algún carro durante algún tiempo para trasladarnos. Este es un tema bastante común y queremos decirles en este programa cuáles son las formas o cuáles son los requisitos que se deben de llenar para que estés protegido legalmente cuando celebras un contrato de arrendamiento. Así es, y es que es importante mencionar que no solamente es la protección para quien renta la casa, ¿verdad? Sino también para quien la da en arrendamiento. Entonces, en este programa tenemos como objetivo mostrarte qué recomendaciones debes de tomar en cuenta antes de celebrar un contrato de arrendamiento. Porque no olvidemos que también regularmente pensamos que siempre las rentas son ventajosas para quien nos renta, para el arrendador, pero también el arrendatario tiene derechos, tiene obligaciones también, igual que el arrendador. Todos estos son indispensables para que se dé esta figura. Para hablar de este tema, quisiéramos mandar a un sondeo que nuestro compañero Jonathan Gutiérrez realizó, salió a las calles, entrevistó con la gente y nos hablaron de la experiencia que han tenido en este rubro. Vamos a verlo. Si eres de las personas que renta, seguramente te has preguntado por qué debes contar con un fiador, o bien pagar varios meses de renta por adelantado. Y si estás del lado de los renteros, es importante que sepas si estás arrendando de forma adecuada por tu seguridad y la de tu inquilino. Pero antes de resolver estas dudas, vamos a escuchar a quienes han estado en esta situación en carne propia. Acompáñenme. ¿Usted ha rentado alguna casa, departamento o local comercial? Una casa. Sí, un departamento. Sí, renta. ¿Y te entregaban habitualmente recibos de renta? Sí, pues ahí pagamos por semana y nos entregaban un recibo cada semana. Sí me da recibos por cada mes que voy pagando lo de la renta. Mi rentero iba cada vez de que yo pagaba la renta y me expedía un recibo. ¿Y firmaron algún contrato de arrendamiento? Sí, pues al principio firmas el de dónde te vas a quedar y el para dar el anticipo. Firmas los dos. Sí, es un contrato normal, de esos que son machotes, donde viene especificado las características generales y el tiempo de duración del contrato. Fue un contrato por escrito donde estipulaba todos los términos y condiciones de todo el contrato, que fue por un año. ¿Diste alguna garantía? Llámese algún depósito o te pidieron que firmaras algún documento como algún pagaré. Sí, pues al principio para poder rentarte el inmueble tienes que dar un anticipo y ya el anticipo y a los 2 días la renta y pues al mes otra vez la renta. Y lo que me pidieron, pagar el primer mes de renta y un depósito. Sí, pidieron un depósito, también nos pidieron un aval, que es una persona que respondiera en caso de que nosotros no pudiéramos llegar a pagar la renta del departamento.
Como pueden ver, hay varios temas que debemos tomar en cuenta antes de rentar un inmueble. No pierdas de vista los consejos que te daremos en Tribunal a tu alcance. Regresamos al estudio con Marcela y Toño. Reportó para Tribunal a tu alcance Jonathan Gutiérrez, camarógrafo Carlos Zúñiga. Hasta la próxima. Entonces, nuestro compañero Jonathan sacó bastante información acerca de los contratos y cómo se celebran. Vemos que una de las prácticas más comunes, Marcela, es que el contrato de arrendamiento muchas veces se celebre verbalmente y en ocasiones por escrito, cuando a lo mejor debiera ser al revés. Sí, también otra cosa que podemos rescatar de este sondeo es que a veces no se les entrega un recibo o un comprobante a las personas que pagan la renta, ¿verdad? Se hace un contrato pues de buena fe, pero sí es importante que se les entregue un comprobante del cumplimiento de su obligación que tiene el arrendatario. Así es, y bueno, yo creo que parte de las recomendaciones aquí y una pregunta que nos van a ayudar a solucionar más adelante es, ¿qué sería mejor? ¿Celebrar un contrato de arrendamiento por escrito o de manera verbal, como regularmente se hace? Entonces, si quieres saber la respuesta, no te despegues de tu programa. Te queremos recordar las líneas de contacto que están apareciendo en pantalla para que tengas, si tienes algún comentario, duda, inquietud, puedes escribirnos, contactarte con nosotros. Vamos a estar muy al pendiente de tus comentarios y pues vamos a ir a un corte. Te invitamos a que continúes con nosotros en el siguiente segmento. Te agradecemos que continúes con nosotros en tu programa, Tribunal a tu alcance. Estamos hablando del arrendamiento. Así es, y todas las recomendaciones que se tienen que tomar en cuenta al momento de celebrar un contrato y también pues despejar dudas acerca de lo que es este contrato, las implicaciones que tiene. Y para esto, pues Mariana Brandi realizó una entrevista a la licenciada Gloria Alicia Adame Mireles, es especialista en materia civil oral, que son los juzgados que conocen de los conflictos derivados de los contratos de arrendamiento. Les llaman prácticamente jueces de arrendamiento. Así es, ella nos va a despejar pues algunas inquietudes que surgen alrededor de este tema. Vamos contigo, Mariana. Gracias, Antonio y Marcela. El día de hoy nos encontramos con la licenciada Gloria Alicia Adame Mireles. Ella es jueza primero de juicio civil oral, que nos hablará respecto del arrendamiento. ¿Cómo está, licenciada? Muy buenos días. Buenos días. Muy bien, gracias. El contrato de arrendamiento es muy conocido y es un término en el que todos estamos pues familiarizados. ¿Podría explicarnos desde el punto de vista legal qué es en sí el arrendamiento? El arrendamiento es un contrato en donde dos partes se comprometen en forma recíproca. Una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y otra a dar un precio cierto en dinero, a lo que se le llama comúnmente renta. Esa es la definición desde el punto de vista legal. Muy bien. Y lo más común es que se renten casas, habitación o comercios, ¿verdad? Locales comerciales que son inmuebles. Pero ¿esto significa que no solamente se pueden rentar bienes inmuebles o también hay otro tipo de bienes que se pueden rentar? No, desde el punto de vista legal, cuando se hace referencia a cosa, jurídicamente, de acuerdo a la ley, cosa corresponde a un bien que puede ser inmueble o a un bien mueble, siempre y cuando sea susceptible, ¿verdad?, de transmitir de apropiación comercial. Ahora, quiero aclarar, estoy hablando desde el punto de vista de la definición de lo que puede rentarse. Evidentemente, en el arrendamiento se proporciona el uso o goce temporal de esa cosa. Lo que yo quería explicar es que al hablar de cosa puede ser bien mueble o bien inmueble, siempre y cuando esté en el comercio. A eso me refería. Perfecto. Y si alguien quiere rentar alguna cosa, como acaba de mencionar, un bien, ya sea inmueble o mueble, y no es dueño de ella, ¿puedo tener problemas legales? La figura del arrendamiento o el contrato de arrendamiento permite que se pueda proporcionar un bien en el uso o disfrute, aunque no sea el propietario. Es decir, un propietario puede dar en arrendamiento una cosa, pero también puede autorizar a otro para que la dé. Entonces la ley permite que aquel que esté facultado
pueda dar en arrendamiento alguna cosa. Inclusive en un contrato de arrendamiento, el arrendador, que es el que proporciona el uso o goce, le permite en ocasiones al arrendatario subarrendar, y el subarrendatario puede a su vez transmitir el uso o goce de esa cosa. He sabido muchos casos en los que la renta es informal. Con decir informal me refiero que no existe, o sea, no se firma ningún contrato. En su experiencia como jueza, ¿recomendaría que siempre se firmen contratos y en su caso, ¿por qué? Si es factible, ¿verdad?, celebrar un contrato de arrendamiento sin un documento de por medio. La ley hace referencia a que debe de ser escrito pasando de determinada cantidad, habla de cuotas del monto de la renta, y atendiendo a que esa norma ya está muy obsoleta, realmente todo debería de ser por escrito, pero eso no significa que no pueda celebrarse de manera verbal. Sin embargo, la recomendación sería que se haga de manera escrita, porque eso va a facilitar, en caso de que surja un conflicto, un problema entre el arrendador y el arrendatario, la prueba ya dentro de un juicio. Entonces, sí es más recomendable que sea mediante escrito, mediante contrato escrito. Sí, porque en caso de que se quisiera demandar al arrendatario o al arrendador, que no creo, tendría que haber un documento, como menciona, y sería el contrato, ¿verdad?, en sí. Sería más fácil la prueba. La prueba. La ley permite que en un momento dado se interponga una demanda si no hay un documento, pero hay medios procesales para preparar una demanda para poder acudir al órgano jurisdiccional. Excelente. Y si no se pacta un tiempo determinado de renta, ¿pueden desalojar al inquilino en cualquier momento o tiene que pasar algún plazo? En el contrato puede pactarse un término de vigencia o puede omitirse o puede pactarse como indefinido, pero eso no significa que sea lo correcto, lo legal. Entonces, para dar certeza, la ley establece que debe de darse un aviso de terminación. Ese aviso puede ser en forma judicial, es decir, a través de un procedimiento que se llama de jurisdicción voluntaria, a través de un juzgado, o también puede ser en forma extrajudicial, mediante un notario, o incluso en forma privada, mediante la intervención con 2 testigos. Y ese aviso, la ley señala, ¿verdad?, que a partir del aviso tendrán 60 días para la desocupación. Ahora, en el caso de que en el contrato se establezca una cláusula en el sentido de que puede terminar por un aviso, a veces se ve en la práctica que en los contratos los mismos arrendador y arrendatario establecen la posibilidad de que con un aviso se dé por terminado y hablan de un término que generalmente manejan en la práctica, lo que hemos visto es de 30 días, pero el término que habla la ley es de 60. Pero sí se requiere el aviso porque sería un estado de incertidumbre que de repente quieras dar por terminado y en un momento dado privar del uso o goce del bien sin una notificación previa. Queremos agradecer a nuestra compañera Mariana Brandi por esta entrevista que nos acaba de dar, pero Marcela, no nos vamos a quedar con dudas que todavía tenemos. Vamos a tener una segunda parte de la entrevista con la licenciada Gloria Adame, quien nos va a seguir hablando de este tema. Así es, esperemos que se despejen todas nuestras dudas e inquietudes en relación con el arrendamiento, cuáles son las obligaciones, los términos, incluso qué pasa si hay un incumplimiento en este contrato. Bueno, esperemos que esto sea de utilidad para todos ustedes. Así es, porque en el arrendamiento también tenemos de tener en cuenta que las obligaciones que mencionábamos ahorita en relación a los tópicos que se pueden abordar, porque el arrendador tiene ciertas obligaciones, el arrendatario tiene otras obligaciones, en cuándo termina el arrendamiento, cuáles son las formas de rescisión, que también nos va a explicar la juez a este respecto. Son todas estas dudas que son bastante interesantes. Así es, también la diferencia entre la rescisión y terminación del contrato, que no es lo mismo, pero bueno, antes de seguir con este tema, ¿qué les parece si vamos a un corte? Recordándoles antes las líneas de contacto que aparecen en la pantalla, si tienen alguna duda, alguna inquietud o alguna sugerencia de algún tema que quieran que tratemos, estamos a su alcance a través de estas líneas que aparecen en pantalla. Regresamos. Te agradecemos que continúes con nosotros en tu programa Tribunal a tu Alcance y lo prometido es deuda. Les quedamos pendientes con la segunda parte de la entrevista en donde la juez Gloria Alicia Adame Mireles nos está hablando a este respecto, así que ¿qué les parece si vamos a la entrevista con nuestra compañera Mariana Brandi, que va a continuar hablándonos sobre este importante tema?
Gracias Antonio y Marcela, y continuamos con la licenciada Gloria Alicia Adame Mireles, jueza primero de juicio oral. Licenciada, nos comentaba que no solamente el dueño, el propietario del inmueble puede rentarlo. ¿Existen algunas limitantes al respecto que establezca la ley? En el caso de menores de edad, para que pueda darse en arrendamiento un bien de su propiedad, se requiere que los que ejercen la patria potestad pidan autorización judicial. Y hay una limitante en cuanto a los que ejercen la patria potestad, en el sentido de que no podrán dar en arrendamiento en un término superior a 5 años, ni pedir rentas anticipadas por 2 años. Esa es una de las limitantes que marca la ley. También la ley contempla otras limitantes, como en el caso del albacea. En el caso del albacea estamos hablando de que el propietario fallece, entonces el albacea jurídicamente es el administrador de los bienes de la herencia y está facultado dentro de esa administración para dar en arrendamiento, pero hasta con un límite de tiempo por 1 año. Y en caso de que fuese un arrendamiento por un término mayor, se va a requerir el consentimiento de los demás herederos. Entonces la ley sí tiene ciertas especificaciones. También en el caso de personas incapacitadas, la ley maneja la figura del tutor, que es el que va a representar los intereses del mismo, y por lo tanto, como persona que va precisamente a cuidar esos intereses, también maneja la ley un límite de tiempo en caso de que se dé en arrendamiento. Y esos son los tipos de limitantes que establece la legislación, y precisamente atendiendo a que el espíritu, por ejemplo, de los que ejercen la patria potestad, o en el caso del tutor, o en el caso del albacea, el espíritu de la ley, el sentido es que se supone que esas personas son administradores y que van a salvaguardar los intereses de lo que están representando, de la sucesión, de los incapacitados, de los menores. Entonces, las limitantes que establece la ley sería en caso de que hubiese menores de edad, incapaces, los tutores serían, ¿verdad?, los que tendrían esta facultad, y los albaceas, como me acaba de mencionar. Sí. Muy bien. Suponiendo que quisiera dar en arrendamiento algún inmueble, ¿existe algún máximo de tiempo, por ejemplo, pues no sé, que no pasen de 10 años? La ley contempla, atendiendo al propósito del arrendamiento, el destino que se va a dar en el inmueble, ya sea comercio, industria o casa-habitación, ciertos limitantes. 10 años para casa-habitación, 40 para comercio y 50 para industria. Aquí es importante, y hemos visto en la práctica, que los arrendatarios a veces consideran o creen, o a lo mejor tienen unas expectativas, ya sea porque así lo piensan o porque se los hacen creer, que el hecho de que tengan muchos años rentando un inmueble, porque a veces se renta y luego se renueva el contrato y se vuelve a celebrar por otro tanto de tiempo, consideran que eso les genera derechos de propiedad. Entonces es importante que la ciudadanía sepa, los estudiantes de Derecho también, toda la comunidad, que cualquier persona que les asesore o que les refiera que pueden aspirar por el tiempo a que el solo transcurso del tiempo les va a generar un derecho de propiedad, está equivocada jurídicamente. La posesión que se tiene, parte de la definición legal que mencionaba al principio, es que es temporal, y la posesión que se da es derivada, no es una posesión originaria, no es un concepto de dueño. Entonces es importante que se tenga ese conocimiento, que los lapsos de tiempo que maneja la ley, aún si fueran en el caso de la industria 50 años, eso no quiere decir que va a generar un derecho distinto al que ya se tiene de una posesión o goce temporal de la cosa. Es algo muy importante. Muy bien. ¿Y cuáles serían las formas o cómo se puede dar por terminado un contrato de arrendamiento? El contrato de arrendamiento puede terminar de acuerdo a la vigencia establecida en el mismo, precisamente llegado el término estipulado o pactado por las partes. Puede suceder que se continúe en la relación y entonces opera una figura que se llama tácita reconducción. Se entiende que tácitamente están de acuerdo en que el contrato continúe. En ese supuesto, cuando ya se generó esa figura, que es una figura legal, es necesario que se dé el aviso que mencionábamos hace un momento, que puede ser judicial o extrajudicial, para que sea sabedor de que ya tendrá que desocupar. Y también puede ser que termine porque hay un incumplimiento y se demande la terminación ya por rescisión, que así se le llama la figura, la acción, porque hay un incumplimiento por parte del arrendatario. También quiero aclarar como algo importante que también los arrendatarios pueden dar por terminado un contrato de arrendamiento por un incumplimiento del arrendador, porque parte de la definición legal es que son obligaciones recíprocas. Entonces,
A veces hemos visto en la práctica que es muy raro que el arrendatario venga y demande al arrendador, pero el arrendatario cuenta con acciones que en el capítulo del arrendamiento se establecen a su favor. Y es importante que también los arrendatarios tengan ese conocimiento, pero es muy importante que lo hagan valer como acción, porque a veces vienen ya como excepción, pero no plantean una contrademanda y en esa forma, pues no, técnicamente no van a ser tutelados. Bueno, pues agradecemos mucho su presencia el día de hoy, que nos haya dado su tiempo. Al contrario. Y volvemos al estudio con Antonio y Marcela. Te agradecemos, Mariana, por esta interesante entrevista y a la licenciada Gloria Alicia Adame Mireles por brindarnos todos sus conocimientos y ponerlos al alcance de la comunidad. Sí, yo creo que es muy importante tener en cuenta ciertos aspectos. Primero, hablábamos al principio, ¿qué es lo más recomendable? ¿Celebrar un contrato por escrito o celebrar un contrato verbal? Ya vimos las recomendaciones que nos hace la juez y definitivamente debe ser para protección de ambos, tanto para el arrendador como el arrendatario, debe de constar por escrito, y la propia ley establece que cuando la renta exceda de 100 pesos, debe constar por escrito. Sí, son 100 pesos anuales. Si la renta excede de 100 pesos anuales, cuando se trata de un casi bien todo. Por casa habitación, sí, regularmente pues es por escrito. Y es importante aclarar que el decir por escrito no es decir que es ante notario público, porque puede darse o prestarse a confusión de que se crea que tiene que ser ante notario. No es ante notario, puede ser un contrato privado entre las partes, pero sí por escrito. Así es, y también la jueza hablaba de la tácita reconducción. Así es. Esto no es más que la renovación del contrato que opera en automático. El contrato, si no se señala un plazo, es de 1 año. Y si durante el año no se llega a un acuerdo sobre si se va a terminar o no, automáticamente se renueva por otro año y así sucesivamente, que eso es básicamente lo que trataba de explicarnos la juez cuando hablaba de la tácita reconducción, que a lo mejor es un concepto que no lo tenemos muy presente, pero pues aquí vamos a tratar a explicarlo con mayor detalle. Y aparte de que ver la temporalidad, la ley nos marca que como máximo para el arrendamiento son 10 años. Esperamos que toda esta información haya sido de utilidad y de tu agrado. Te invitamos a que continúes con nosotros en las siguientes emisiones. Te queremos recordar las líneas de contacto para cualquier duda que tengas y no te olvides de sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Marcela. Hasta la próxima.